Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Matute. Soy estudiante de la prestigiosa Universidad Bicentenaria de Aragua, de la Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Derecho, de la Cátedra de Derecho Penal. Mi facilitador en esta oportunidad es el ciudadano abogado Jonathan Tovar Duque. Hoy vamos a hablar sobre las nociones generales del derecho penal. ¿Cuál es su fundamento legal? ¿Cuáles son sus principios rectores que rigen dentro del fundamento legal y cuál es la importancia dentro de nuestro ordenamiento jurídico? Sin mucho preámbulo, vamos a comenzar diciendo que el principio de la legalidad está establecido en el artículo número 2 de nuestra Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional es el fundamento legal. Es donde está enmarcado, es donde se encuentra fundamentado el marco jurídico en la cual deben de ceñirse todos los actos legales. Es importante recordar que dentro de la Constitución, en su artículo 44, incorpora el respeto irrestricto de los derechos humanos como principios fundamentales. De manera tal que Venezuela es un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Es el Estado el que se responsabiliza como garante, es el que da la garantía para hacer cumplir la Constitución y su plena vigencia, y sancionar al responsable de los delitos contra los derechos humanos, contra aquellas personas que cometen las sanciones y violan la norma general. Entonces tenemos que conocer los principios rectores que se encuentran en nuestra Constitución bolivariana. Entonces tenemos, entre uno de ellos están los principios de legalidad, el principio del debido proceso, el principio de proporcionalidad, el principio de la irretroactividad y el principio del bien jurídico. En relación al principio de la legalidad, este va de la mano con la teoría del delito, porque aquí vamos a ver lo que es la antijuricidad, la tipicidad y la culpabilidad que se encuentra en las leyes, en los regímenes establecidos en las leyes. De manera tal que vamos a conocer los derechos consagrados en nuestra Constitución. Voy a mencionar, son varios, pero voy a mencionar los que yo considero de mayor importancia. Entre esos tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, que es el de mayor importancia, el derecho a la justicia. Lógicamente el derecho a la vida también, es uno de los primordiales, pero el de mayor importancia es el derecho a la libertad, el derecho a la justicia. Por lo tanto, nadie puede ser arrestado al menos que sea sorprendido en forma infragante. Ya estamos viendo aquí el ordenamiento jurídico cuando las personas violan, se salen de la línea, como lo se dice en el derecho, el de un buen padre de familia. Entonces cuando la persona pasa a este plano, entonces es el Estado. Ahí vamos a ver la actuación del Estado. Lo podemos ver en la gráfica, donde la persona es sorprendida infraganti por un organismo de auxiliar policial que están adscritos al Ministerio Público. Ellos tienen por orden las 12 horas para presentarlo al fiscal del Ministerio Público, de acuerdo al artículo 373 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público, dentro de las 36 horas, lo presentará ante el juez de control. Por su parte, el juez de control, dentro de las 48 horas, decretará el procedimiento abreviado a solicitud del Ministerio del Ministerio Público y de los recaudos que se le presenten. Ahí vamos a conocer entonces el principio del debido proceso. Esto rige para las personas que se salen del ordenamiento jurídico. Entonces, el principio del debido proceso se va a aplicar a todas las actuaciones judiciales y administrativas. O sea, no solamente el área judicial, es administrativa también que se le va a aplicar el debido proceso. Por lo tanto, la defensa y la asistencia jurídica son inviolables. Toda persona se presume inocente mientras no se compruebe lo contrario. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase del proceso. O sea, no es solamente la víctima, es el victimario, es el testigo, es el perito. Todos tienen derecho a ser oídos durante el proceso. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales. Esto quiere decir que una persona que comete un delito en una jurisdicción no puede ser juzgado por otro juez que no conoce la causa. O, por ejemplo, un delito civil y va a ser juzgado por un juez militar. No puede.
Tiene que ser juzgado por sus jueces naturales. También dice que ninguna persona podrá declararse culpable. Por lo tanto, el debido proceso es una limitación punitiva del Estado. El principio de la proporcionalidad. Bueno, este principio dice lo siguiente, que el principio de proporcionalidad implica que la pena sea proporcional al delito y que la medida de la proporcionalidad sea establecida con base en el daño social del hecho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en la medida que la persona cometa el delito debe ser proporcional la sanción. No puede ser que una persona cometa un delito mayor, un delito menor y la pena sea mayor, o un delito menor, un delito mayor y la pena sea menor. Entonces, la primera le corresponde al legislador y consiste en el proceso de concreción, en la ley penal y en las consecuencias jurídicas que le corresponde al infractor. Es el legislador quien tipifica. Y la segunda constituye una actividad propia del juez y se traduce en la elección de la pena adecuada al caso concreto. El juez ve y de acuerdo a lo que se le presente, de acuerdo a lo que se celebró en el juicio, él decide cuánto es la totalidad de la pena cumplida. El principio de retroactividad, bueno, esto lo vamos a ver en el artículo 24 de nuestra Constitución Nacional. ¿Qué significa retroactividad? Bueno, significa calidad de retroactivo, o sea, que obra o tiene fuerza sobre lo pasado. En consecuencia, será irretroactivo lo que carezca de fuerza en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ninguna persona puede ser juzgada por un delito que haya cometido en el pasado. Por lo tanto, ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo. Si no lo tiene la Constitución, ninguna ley lo puede tener. Las leyes de procedimiento se aplicarán al momento de su vigencia, aún en los procesos que se hallen en curso, y las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo. Recordemos que todo va en beneficio a el reo, porque estamos hablando de los derechos a la libertad, y el reo se encuentra privado de su libertad. Este artículo está concatenado con el artículo 1 y 3 de nuestro Código Civil y el artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal. El principio del bien jurídico, bueno, esto también lo vamos a ver nuevamente en el artículo, no lo podemos ver en el artículo número 2 de nuestra Constitución. ¿Qué es el bien jurídico? En sentido general, es todo aquel bien que ampara el derecho. Lo podemos definir también como todo valor de la vida humana protegida por el derecho. ¿Qué es eso? Bueno, los derechos que tenemos. El derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho al bien de nuestro patrimonio, el derecho a la seguridad, el derecho a la salud, entre otros. El principio del bien jurídico también vamos a ver muchos textos que lo denominan como el derecho protegido, el derecho bien garantizado o interés jurídicamente garantizado. Entonces, ¿cómo se integra el bien jurídico? Bueno, por intereses o valores que pueden ser individuales, sociales, del Estado y de personas morales. En los casos individuales, sea contra nosotros, bueno, lo podemos ver plasmados en delitos contra la vida, la integridad de las personas, los delitos sexuales, la apropiación ilegal, el secuestro, entre otros. Entre los delitos sociales, bueno, contra la salud pública, aquellas personas que cometen infracciones contra la salud pública, contra la moral y las buenas costumbres, en materia de inhumaciones y exhumaciones, aquellos que profanan en cuestiones de los cementerios, perdón. También tenemos contra los intereses del Estado. Aquí vamos a ver delitos contra traición a la patria, el terrorismo, contra la seguridad pública, entre otros. Entonces, para finalizar, quiero decirle que es importante conocer todos estos principios por los cuales van a regir nuestro ordenamiento jurídico y nos va a permitir conocer nuestros deberes y derechos y mantenernos lo que consagra pues nuestra Constitución. Y recordemos que en la materia de derecho debemos estar siempre presentes como el buen padre de familia. Para finalizar, voy a retirarme con un pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar que dice: prefiero el título de ciudadano al del libertador, porque este emana de la guerra, aquel emana de las leyes. Cámbiame, Señor, todos mis dictados por el de buen ciudadano. Simón Bolívar. Gracias por la atención y nos veremos en otra oportunidad.